Mis hermanos, que Dios les bendiga, Dios les guarde, que la paz del Señor sea con todos y cada uno de ustedes. Yo soy su hermano, su amigo, Aridio Liriano, y este es su programa, Cristo Camino de Salvación. Cristo para Camino de Salvación. Es un gusto para mí poder estar compartiendo con ustedes en esta noche maravillosa, una noche lluviosa, una noche fresca. Hoy, Jesucristo, la piedra angular. Hoy estaremos nosotros trayendo lo que es más que un mensaje, más que una prédica. Estaremos analizando en la Biblia, estaremos analizando algunos versículos bíblicos. Hoy estaremos nosotros conociendo a Cristo, conociendo a Jesús. Así estaremos hablando, así se llama el tema del que estaremos hablando hoy, conociendo a Jesús. Le doy las gracias a esas personas maravillosas que ya se están conectando. Les pido, mis hermanos, mis amigos, compartan esta transmisión para que más personas puedan ver y escuchar palabra de Dios. Estaremos tratando un tema muy, pero muy hermoso. Estaremos conociendo a Jesús tal como Él se nos muestra a través de sus versículos bíblicos, tal como el mismo Señor nos muestra a través de su palabra. Estaremos analizando con la Biblia, paso por paso, lo que es este tema, quizá un poquito delicado para algunas personas, porque en realidad muchas personas a veces pues están algo errados. Y bueno, hoy estaremos haciendo un pequeño análisis de quién es Jesús realmente. Así que no se pierda ni siquiera un momento, ni siquiera un minuto de este su programa, Cristo Camino de Salvación. Cristo Camino de Salvación. Yo soy su hermano, su amigo, Aridio Liriano. Es para mí más que un gusto poder estar hablando, comunicándole, trayéndole lo que es palabra de Dios. Vamos a escuchar esta alabanza en voz propia mía. Espero sea de su agrado. ¡Aleluya! Jesucristo, la piedra angular, roca firme en el santo evangelio, luz que brilla en la oscuridad, Jehová descendido del cielo, en su honor y santa majestad, a nosotros ha querido venir, a entregarnos su vida inmortal, y en la cruz su sangre derramar, por ustedes, por ellos y por mí, a entregarnos su vida inmortal, y en la cruz su sangre derramar, por ustedes, por ellos y por mí. ¡Aleluya! Mi alma te alaba, Señor. ¡Santo eres! Nunca supe su amor valorar y entregarme a Él por entero. Egoísta yo era al pensar que su sufrir tan solo era muero. Yo nunca jamás podré olvidar lo que Jesucristo hizo por mí. Descender del trono celestial, por mi pecado el precio pagar, para que yo pudiera vivir. Descender del trono celestial, por mis pecados el precio pagar, para que yo pudiera vivir. Gracias, mi Señor, gracias. Nunca supe su amor valorar y entregarme a Él por entero. Egoísta yo era al pensar que tu sufrir tan solo era un muero. Yo nunca jamás podré olvidar lo
hizo por mí descender del trono celestial, por mis pecados el precio pagar, para que yo pudiera vivir. Descender del trono celestial, por mis pecados el precio pagar, para que yo pudiera vivir. Gracias, mi Señor, gracias. Muchas gracias por esta maravilla. Gracias, Señor, porque a ti te ha placido que nosotros podamos estar compartiendo, que nosotros podamos poder expresar lo que es palabra de Dios a esta hora de la noche. Doy gracias a estas personas que están conectándose. Altagracia Gil, que Dios le bendiga grandemente. También un saludo muy especial para Josefa Torres. Saludito muy especial para Mari Liriano. Mari, que Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz del Señor sea contigo siempre. También un saludo muy especial en esta noche para Carmen Peralta. Carmen Peralta, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. También un saludo muy especial para Mari Sánchez en Puerto Plata. Para Molly, que Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz del Señor sea contigo y toda tu familia. También un saludo para Daisy González desde Atomayor del Rey. Un saludito para ti, Daisy, que Dios te bendiga, que la paz del Señor sea contigo. Para Eugenia, que Dios te bendiga mucho. Para Marilyn Toledo, bendiciones. Hoy estaremos, primeramente doy gracias a Dios, doy las gracias al Señor, porque me permite estar trayéndole a ustedes lo que es palabra de Dios. Doy gracias al Señor porque me permite traerle, expresar, porque el Señor expresa a través de mis labios palabra de Dios. Así que hoy estaremos llevando una lectura un poquito corta, porque estaremos realmente analizando un tema muy, pero muy hermoso. Estaremos hoy hablando, predicando bajo el tema Conociendo a Jesús. Conociendo a Jesús. Así que aquellas personas que tengan su Biblia, les exhorto, vayan al libro de Juan. Libro de Juan, capítulo 8. Juan, capítulo 8, su versículo 31 y 32. Juan, capítulo 8, versículo 31 y 32. De ahí estaremos llevando la palabra que estaremos leyendo el día de hoy. Juan capítulo 8, versículo 31 y 32. Saludo muy especial para esas personas que nos ven, que nos escuchan a través del mundo, en el mundo a través de este subprograma Cristo Camino de Salvación. Cristo Camino de Salvación. El verdadero camino de la salvación es Cristo. Juan capítulo 8, en su versículo 31 y 32. Antes de que nada, quiero platicarle algo de lo que vamos a hablar. ¿Sabe? Muchas personas a veces se tornan algo confundidas, porque es que habemos muchos que predicamos, quizás predicamos lo que sentimos. Muchas veces nos olvidamos de basarnos en lo que es la palabra de Dios para llevar un mensaje a las personas, un mensaje correcto, un mensaje limpio, sano, puro del Señor. Y muchas veces se da el caso en que personas se turban, están algo errado. Y bueno, pues este programa que estamos haciendo hoy se basa en las cosas que las personas preguntan. Y una de ellas es ¿quién es Jesús realmente? ¿Quién es Cristo? ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo? Muchos dicen que es Dios, otro que es el Hijo, otro que es el Verbo. Bueno, tiene varias facetas el Señor. Hoy estaremos analizando esta interrogante. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Él realmente? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice el Señor a través de su palabra? ¿Quién es Él? Por eso, para poder hablar de este tema, vamos a leer en el libro de Juan, vamos a leer en su capítulo 8, versículo 31 y 32.
Aquellas personas que tengan su Biblia, les exhorto para que vayan al libro de Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32. Y ahí estaremos llevando la lectura, el inicio de este análisis. Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32. Y estas, por ser palabra de Dios, serán leídas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y dicen así sus santas palabras. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad les hará libre. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad les hará libre. Padre, gracias, Señor, te damos por estas tus palabras, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, llénanos del conocimiento, de la sabiduría, para poder interpretar tus palabras, Señor. Te ruego, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, que tú nos des la sabiduría necesaria, Señor, para poder interpretar tus palabras. Señor, te pido, abre esas mentes, esos corazones, para que pueda llegar tu palabra, sembrar esa semilla y germinar y dar frutos, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Vamos a comenzar por decir que la intención todo el tiempo de nuestro Señor Jesucristo es que nosotros conozcamos de Él. Tal como dice este versículo, estos dos versículos bíblicos, pero principalmente en el versículo 32, que dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Es la intención de nuestro Señor Jesucristo que nosotros conozcamos de Él, que conozcamos esa verdad. Si nosotros nos fuésemos al libro de Juan 14:6, que ahí está la respuesta, dice en el libro de Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad. Y Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, la verdad. Reitero nuevamente lo que ya no había dicho en Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Esto significa, mis hermanos, que Jesús nos está diciendo, Él en sus palabras, está diciendo: yo soy la verdad. Cuando nos dice: si conocieran la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, nos está diciendo: conózcanme, y a través de mí van a ser verdaderamente libres. Así es como Él nos dice en el libro de Juan 14:6. Dice Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Les digo con esto porque es la intención del Señor que nosotros conozcamos de Él. Ahora bien, vamos a profundizar un poquito más. Muchas personas se preguntan: ¿quién es Cristo realmente? Por eso estaremos hablando, el tema de hoy se titula Conociendo a Cristo. Conociendo a Cristo. Este interés de muchas personas es interés de nosotros, es interés del Señor que nosotros le conozcamos. Pero hay algo, muchas personas entienden, vamos a decirlo de alguna manera, o no hemos podido entender o aclarar, no nos han podido aclarar quién es Cristo realmente. ¿Quién es Cristo realmente? ¿Es Cristo Dios? ¿Es Cristo hombre? ¿Es Cristo el Hijo? ¿Es Cristo el Verbo? La verdad es que la misma Biblia, la misma palabra del Señor nos ofrece estas aclaraciones. Vamos a comenzar nosotros diciendo, vamos a comenzar nosotros hablando de lo que el Señor mismo nos aclara, nos dice a través de sus palabras. Vamos nosotros a leer el libro Juan 14,
del 8 al 11. Vamos a leer Juan 14, del 8 al 11. Vamos a ver lo que nos dice el Señor en sus palabras. El Señor comienza aclarándonos quién es Él realmente. ¿Quién es Él realmente? Dice aquí, esta lectura quizás sea un poquito extensa, pero no tanto. Quiero leerla completa para no dejar nada al azar, para que nosotros mismos podamos percatarnos de qué es lo que el Señor dice. ¿Quién dice Él que es? Dice aquí en el libro de Juan 14, 6 en adelante, Juan 14, 6 en adelante, dice así: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocierais, también a mi Padre conocierais, y desde ahora le conocen y le han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Hay algo que tenemos que analizar aquí. Hay algo que tenemos que analizar, y es que el Señor le dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Hay algo de analizar aquí. El Señor mismo está diciendo: el Padre mora, vive en mí. Un versículo bíblico dice: las palabras que yo digo, no las digo yo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Es decir, aquí podemos ver que hay una aclaración del Señor. Podemos darnos cuenta también cuando el Señor está orando. Hay dos voluntades. Hay dos voluntades. Dice el Señor aquí, dice: las palabras que yo digo, no las digo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Ahora bien, el Señor nos está diciendo que el Padre mora en Él. Él no es el Padre. Jesús no es el Padre. El Padre mora en Él. Es lo que Él nos dice a través de estas palabras. Vamos a seguir leyendo, porque a medida que vamos leyendo, la misma palabra del Señor nos va aclarando algunas cosas. Dice en el versículo 10: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Versículo 11 dice: créanme que yo soy en el Padre. Especifica aquí, Él no dice: créanme que yo soy el Padre. Él dice: créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí.
De otra manera, créanme por las mismas obras. Pero dice el versículo 12, dice el versículo 12, dice, de cierto les digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Él está especificando. Dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Cuando nosotros glorificamos a Cristo, estamos glorificando al Padre directamente. Es lo que el Señor nos dice. Es como cuando nosotros mandamos a alguien a hacer algo en nombre nuestro. Esa persona, si mandamos a hacer nosotros un negocio, si mandamos a un hijo nuestro a hacer un negocio, y cuando ese negocio se efectúa, es nosotros mismos, en esencia, que estamos haciendo ese negocio. Es lo que nuestro Señor Jesucristo dice aquí. Cuando glorificamos al Hijo, estamos glorificando al Padre. Dice, si algo, dice el versículo 14, si algo pidieres, si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Si me ama, guarda mis mandamientos, y yo rogaré al Padre. Especifica varias veces, y yo rogaré al Padre. Y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Pero ustedes le conocen porque mora en ustedes y estará con ustedes. No les dejaré huérfanos, dice el Señor Jesús. No les dejaré huérfanos. Vendré a ustedes todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo en ustedes, también viviréis, porque yo vivo en ustedes, dice el Señor. En uno de sus versículos dice, porque yo vivo en ustedes, así como vive el Padre en mí. El Padre vive en mí y yo en ustedes, dice. Ahora dice, en aquel día ustedes conocerán que yo estoy en el Padre. En aquel día ustedes conocerán que yo estoy en el Padre. Dice, en aquel día ustedes conocerán que yo estoy en el Padre y ustedes en mí. Se refiere el Señor que el Padre mora en Cristo, así como Cristo mora en nosotros. Que el Padre mora en Cristo, así como Cristo mora en nosotros. Hay algo que me gusta mucho aquí en esta lectura. Y es que el Señor especifica claramente. Dice, escuchen esto. Dice, en aquel día ustedes conocerán que yo estoy en el Padre y el Padre en mí y yo en ustedes. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Dice, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama mi palabra guarda, y mi palabra le amará, y mi Padre le amará, y vendremos. Escuchen que el Señor aquí habla en plural. Dice, y vendremos y moraremos en él.
y haremos morada en él. Dice, el que no me ama no guarda mi palabra, y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Y las palabras que han oído no son palabras mías, dice Jesús. Es decir, cuando mandamos a alguien a cumplir con un deber en nuestro nombre, y esa persona, cuando está hablando con quien se va a hacer el negocio, podemos recordar cuando Jesús estaba pequeño, que María no le encontraba. Dice la palabra que él se le perdió a María y se cansaron de buscarlo. Y luego lo encontraron en la iglesia. Cuando lo encontraron, María le reclamó a Jesús y él le contesta y le dice, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Me entienden? ¿Por qué me buscaban? ¿No saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Ahora la pregunta es la siguiente. Nos está diciendo Jesús aquí. Jesús es Dios. ¿Es Jehová Jesús o el Hijo de Dios? Esta es la pregunta aquí. Conforme a lo que estamos leyendo. ¿Es Jehová Jesús o es el Hijo de Dios? Dice, os he dicho estas cosas estando con ustedes, mas el Consolador, el Espíritu a quien el Padre enviará en mi nombre, Él los enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. La paz les dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Dice, el versículo 28 dice, han oído, escuchen esto mis hermanos. Juan 14, 28 dice, han oído que yo le he dicho, yo voy y vengo a ustedes. Si me aman, se habían regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Dice, versículo 28, han oído que yo he dicho, voy y vengo a ustedes. Si me aman, se habían regocijado. Si me amaran, se habían regocijado, porque le he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Hay algo que me llama mucho la atención, y es que nuestro Señor Jesucristo siempre hizo un stop. Siempre hizo un stop cuando se trataba, hacía una aclaración, hacía aclarandum, siempre. Es decir, cuando se trataba del Padre, Él especificaba en nombre, cuando se trataba de su llegada a este mundo, Él especificaba quién lo había enviado y en nombre de quién venía. Siempre especificó en nombre de quién venía y quién lo había enviado. Ahora bien, algo que quiero aclarar aquí es que dice la palabra del Señor, dice en el libro de Santiago, dice que Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Dice en el libro de Santiago, vamos a leerlo. Santiago 1 del 13 al 15. Santiago 1 del 13 al 15. Escuchemos estas palabras. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Reitero, versículo 13. Santiago capítulo 1,
versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Aquí podemos ver bien claro que dice la palabra del Señor que Dios no puede ser tentado. Pero si queremos saber si Cristo, si nuestro Señor Jesucristo es Jehová de los ejércitos, podemos ver aquí, podemos ver cuántas veces nuestro Señor Jesucristo fue tentado. Dice, vamos a leer en el libro de los Hebreos capítulo 4, versículo 15. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Escuchemos. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Recuerden que dice la palabra del Señor en el libro de Santiago, que Dios no puede ser tentado. Dios no puede ser tentado por el mal. Dice en el libro de Santiago, cuando alguno sea tentado, que no diga que fue tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Dice en el libro de Santiago. Más dice, eso se lo estoy leyendo para que ustedes mismos, a través de lo que es la palabra de Dios, puedan determinar, puedan conocer a Jesús, puedan conocer a nuestro Señor Jesucristo. Porque es la intención de nuestro Señor Jesucristo que nosotros le conozcamos. Pues dice su palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Dice, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero sin pecado. Es decir, al igual que tú y que yo, nuestro Señor Jesucristo fue tentado varias veces. Dice también en el libro de Mateo 4 al 11, escuchen esto, Mateo 4 al 11, Mateo del 4 al 11. Mateo capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Recordamos nuevamente que dice en el libro de Santiago que Dios no puede ser, cuando alguien sea tentado, que no diga que fue tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Dice, entonces Jesús fue llevado en Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 4, versículo 1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Él respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo,
escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cuántas veces fue tentado nuestro Señor Jesucristo? Dice la palabra que el Señor fue tentado en todo, como tú eres tentado, como yo soy tentado, como hemos sido tentados nosotros, así fue tentado nuestro Señor Jesucristo. Recordándole que estamos hablando de este tema, conociendo a Jesús. Les recuerdo que dice en el libro de Santiago, Santiago capítulo 1, de su versículo 13 al 15, dice que Jesús, versículo 13 específicamente, dice que Dios no puede ser tentado. Cuando sean tentados, no digan que son tentados por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ahora bien, seguimos conociendo a Jesús. Dice en el libro de los Hebreos, capítulo 1, versículo 5, comprobándonos que Jesús es el Hijo. Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Dice en el libro de los Hebreos, capítulo 1, versículo 5. Porque a cuál de sus ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él por padre, yo seré a él por padre, y él a mí me será por hijo. Una vez más, la palabra nos confirma que Cristo, nuestro Señor Jesucristo, es el Hijo de Dios. Muchas personas tienen algunas opiniones encontradas, pero la Biblia nos enseña que Cristo, nuestro Señor Jesucristo, es el Hijo de Dios. Es nuestro hermano. Dice en el libro de los Salmos, capítulo 2, versículo 7. Libro de los Salmos, capítulo 2, versículo 7. Libro de los Salmos, capítulo 2, versículo 7, dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Jehová me ha dicho, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Dice en el libro de Mateo 3:17, Mateo 3:17, Mateo capítulo 3, dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Dice en el libro de Mateo capítulo 17, Mateo capítulo 17, versículo 5, dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió, y he aquí una voz desde las nubes que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia.
Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En cuanto seguimos leyendo, penetrando, entrando más profundo en lo que es la palabra del Señor, nos podemos dar cuenta a través de varios versículos bíblicos. Pueden leer Marcos capítulo 1, versículo 11. Pueden leer Mateo 17:5, Mateo 3:17, Salmos 2:7, Hebreo 1:5. Allí el Señor nos confirma quién es Él realmente. Él es el Hijo de Dios. Dice en el libro dice en el libro de Corintios, 1 Corintios 15:28, 1 Corintios 15:28, 1 Corintios 15:28 dice: pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al Padre. El Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Incluso nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor, que todas las cosas le serán sujetas a nuestro Señor Jesucristo, y que luego el mismo Señor Jesucristo se sujetará a quien le sujetó a él todas las cosas, es decir, al Padre. Queda más que claro y demostrado a través de estos pasajes bíblicos quién es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es Hijo de Dios, es el Hijo, el cual el Padre envió a este mundo en representación de Él, en representación de nuestro Padre Celestial. Cristo vino a este mundo, sufrió, padeció, murió, para darnos a nosotros como sus hermanos la oportunidad de alcanzar vida eterna, la oportunidad de tener vida como Él tiene vida al lado del Padre. Por último voy a leerle en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Dice en el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, y las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. Recuérdense que todo fue creado por la palabra. Dios creó todas las cosas por la palabra. Por eso Cristo es el verbo de Dios. Cristo es el verbo de Dios. Dice la palabra del Señor. Nuevamente dice, Él es la imagen, versículo 15, Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios viviente, del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él están en los cielos y la que está en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y en Él, y Él es antes
de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Recuerden, no dice por Él, dice y todas las cosas en Él subsisten, porque Él es el verbo de Dios, y Dios creó todo con la palabra. Cristo es el verbo de Dios. Por eso todas las cosas en Él fueron hechas. Él es el principio de toda la creación. Dice en esta lectura, escuchen esta lectura y terminamos con esto. Escuchen esta lectura y terminamos con esto. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. De su versículo de su versículo 1 en adelante. Dice, voy a leerlo completo ya para terminar. Colosenses capítulo 1, versículo 1 en adelante. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos fieles hermanos en Cristo que están en Colosa, gracias y paz sea a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por ustedes, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tienen a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, la cual ya han oído por la palabra de verdad del Evangelio, que ha llegado hasta ustedes, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en ustedes desde el día en que oíste y conociste de la gracia de Dios en la verdad, como lo han aprendido de Epafra, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para ustedes, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Nos pide el Señor que debemos de ser sabios, astutos, inteligentes espiritualmente. Debemos de escudriñar, de buscar la verdad que está escrita en estas palabras. Siempre he dicho, es la intención del Señor que nosotros nos llenemos del conocimiento, que conozcamos. Muchas personas por ahí nos dicen lo que quieran y muchas veces lo creemos. Consulten la Biblia, escudriñen la palabra de Dios, escudriñen su palabra. En estas palabras de Dios va a encontrar verdad, va a encontrar respuestas. Dice, para que anden como digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en todas buenas obras y creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo en el conocimiento de Dios. Es de interés de Dios. Es de suma interés para Él que nosotros les conozcamos, que conozcamos de su verdad. Es de suma importancia para el Señor que nosotros le conozcamos. Por eso el Señor se inspiró, le gustó, se dignó a dejarnos estas escrituras para que nosotros pudiéramos buscarle, para que pudiéramos conocerlo. Dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz.
el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es el antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Él es el antes de todas las cosas. Para los que no entienden, nuestro Señor Jesucristo es antes de todas las cosas, creado antes de todas las cosas. Antes del mundo, antes del universo, creado antes. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a ustedes también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora les ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para que presentaros santos y sin mancha e irreprensible delante de Él. Si en verdad permaneciereis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro, dice él. Ahora me gozo en lo que padezco por ustedes y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con ustedes, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Padre, gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor, te doy, porque hoy tú me has permitido, Señor, expresarle a las personas tu palabra. Señor, te ruego, te pido en el nombre poderoso de Jesús. Espero, Señor, que estas palabras tuyas hayan llegado a los corazones de las personas. Señor, te pido que tú abras nuestras mentes y nuestros corazones, que podamos entender, Señor, todo cuanto tú nos has escrito, nos has dejado escrito, Señor. Te pido, Señor, guarda, cuida, protege a esas personas que hoy están viendo y escuchando palabras tuyas. Te pido en el nombre de Jesús que tú estés bendiciéndolos a todos y cada uno de ellos. Limpia sus mentes y sus corazones. Llénanos de tu amor, de tu conocimiento, de tu Santo Espíritu. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Mis hermanos, muy buenas noches, que Dios les bendiga. Bye, hasta la próxima. Que Dios les guarde y que la paz del Señor sea con todos y cada uno de ustedes. Bye, bye, hasta la próxima. Compartan esta transmisión, compártanla para que más personas puedan ver y escuchar palabra de Dios. Bye, bye, hasta la próxima.